¿Cuál es la condición de un hombre sin Dios? Mire, en primer lugar, hermanos, la Biblia nos dice, bueno, este estudio dice lo que yo era. Ahora, esto es más relacionado con la posición. ¿Dónde estábamos? ¿Me oye? Vamos a ver, hermanos, Efesios 2:1. Dice, y Él, está hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste, fíjese, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, hermano, Pablo dice, y Él les dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos, ¿qué? ¿Quién quiere ayudarme? Muertos. Pastor, yo nunca he estado muerto, estoy vivito y coleando. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay vida física y vida espiritual. Hay gente que tiene vida física, pero espiritualmente están muertos. Hay zombies, para que me entienda, ¿verdad? Muertos vivientes. Ahora, los zombies debemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque aunque vivimos físicamente, debemos vivir como muertos al pecado. Antes estábamos, no quiero hacerle bolas, pero es el énfasis de este versículo. Antes estábamos vivos para el pecado y muertos espiritualmente para Dios. ¿Quiénes? Los cristianos. A mí me gustó como parte de este libro, hermanos, porque es como un discipulado que parte de un ya salvo. La mayoría de los discipulados comienzan con el principio y sí tiene un tema principal sobre salvación. Pero este libro parte de la base que usted ya es un cristiano. Ahora, si algo de lo que yo estoy enseñando no le cuadra, usted dice, ¿cómo que estaba muerto para Dios? Y pues si estoy vivo, ¿verdad? Hermanos, la realidad es que debemos comprender que si vivimos en el pecado y sin Cristo, delante de Dios, estamos muertos espiritualmente. Entonces, lo que yo era, ¿qué era? Un muerto espiritual. O estaba muerto espiritualmente. ¿En qué? En delitos y pecados. Ahora, déjame decirte una cosa. Generalmente, un muerto no sabe que está muerto. ¿Me está viendo? De ahí que viene el pensamiento de que no debemos esperar mucho de los incrédulos espiritualmente. Los incrédulos esperan mucho de nosotros porque ellos saben que decimos que tenemos una relación personal con Dios. Pero usted y yo no debemos esperar mucho de los incrédulos porque se supone que usted y yo sabemos que ellos están muertos espiritualmente. Ellos no pueden tener un debate de teología con usted y comprenderlo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? La gente, hermanos, le va a hablar de Dios a su manera, a su conocimiento. Ellos van a defender a capa y espada la religión. Ellos van a decir, con que no aceptas a la Virgencita de Guadalupe. Con que tú no crees en el Papa. Con que traicionaste la religión que te heredaron tus padres. Hermano, ellos dicen esas cosas porque no saben lo que es nacer de nuevo. Porque ellos no saben lo que es tener el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Se supone que usted y yo sí. De tal forma que si usted tiene el Espíritu Santo, lo que yo estoy diciendo, usted lo está comprendiendo. ¿Me está viendo? Entonces, cuando usted se pone a hablar con un inconverso, con un incrédulo, no espere que le responda a ese incrédulo como si estuviera vivo espiritualmente. Él le va a responder como un muerto espiritual. Él se va a enojar si usted lo regaña por su pecado. Él se va a ofender si usted lo encara con Dios. Él se va a asustar si usted le habla del infierno. Le va a decir, ¿sabes qué? No me hables de la Biblia. Yo de ese Dios no quiero nada. Es un Dios malo, manda a la gente al infierno. Ahora, mi hermano, Dios no manda al infierno a nadie. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. El hombre se va ahí porque quiere vivir
en los delitos y pecados. Ahora, comprendiendo todo esto, hermanos, debemos entender que el muerto no sabe que está muerto. Ay, pastor, me está haciendo bolas con todo eso que dice. Mire, se lo voy a poner bien fácil. Es el Espíritu Santo el que hace comprender a un muerto que está muerto. Usted no puede convencer a nadie, ni yo. Le voy a adelantar esto por si un día pasa. Usted va a decir, no, que vaya el pastor a hablarle a mi primo Chano, ¿va? Si el pastor le habla, de seguro va a ser salvo. Yo no soy Dios, hermanos. ¿Me está entendiendo? El hecho de que yo le predique a alguien no garantiza que esa persona va a ser salva. A lo mejor tengo un poquito más de conocimiento que usted. Pero eso no quiere decir que es un hecho que la persona a la que yo le hable de Cristo se va a convertir y va a ser salva. Yo no convenzo a nadie, hermanos. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el muerto no está muerto hasta que el Espíritu Santo lo convence. Y le dice, oye, ya estuvo, ¿no?, de vivir en el delito y en el pecado. Usted no crea que un día nos levantamos y decimos, hoy voy a buscar a Dios. No. ¿Sabe qué? Somos confrontados con la Biblia y el Espíritu Santo usa esa palabra de Dios y nos despierta aquí a nosotros y lo decimos, caray. Y a veces, hermano, comienza con una incomodidad con nuestra forma de vivir, decir, oye, ya estoy harto, ya estoy cansado de vivir en el pecado. Y uno no dice de vivir en el pecado siquiera. Uno simplemente dice, ya estoy cansado de esta vida. No sé cómo vivirla. No sé cómo debo vivir. Mejor me voy a dar un balazo y ahí que termine todo. Y gracias a Dios por los ganadores de almas, por aquellos que predican el Evangelio, por aquellos que tienen su fe en Jesús, que están dispuestos a compartir su fe, porque son ellos, hermanos, los que Dios usa. Llega alguien, te dice, oye, si murieras hoy, ¿estás seguro del cielo? No. ¿Te gustaría saber? A ver, dígame. Mira, primero el pecado que estás viviendo te lleva al infierno. Y yo, caray, yo no sabía que había infierno, yo no había pensado en el infierno. Porque el que está muerto espiritualmente no está pensando en eso. Pero luego nos confrontan con la Biblia y uno dice, yo no me quiero ir al infierno. Yo quiero ir al cielo con Dios. Nos hablan del amor de Cristo, hermanos, y el Señor nos da vida. Por eso dice San Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en el delito, en delitos y pecados. Entonces, número 1, estábamos muertos espiritualmente sin Cristo. Número 2, Juan 3:18, hermanos. Juan 3:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia, hermanos, el que en Él cree, dice, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, este pasaje es pegado con Juan 3:16. Hermana María, yo le recomendaría que se despegue poquito de la pared, porque sí hay alacranes en esa pared y como tiene muchos huequitos, sí, ahorita el hermano mató uno allá atrás y no vaya haciendo la de malas, ¿verdad? Hermanos, fíjense, dice la Biblia que el que no ha creído en Jesucristo está condenado. Entonces, ¿quién era yo sin Jesús? Un muerto espiritual. ¿Quién era yo sin Cristo? Hermanos, un hombre condenado al infierno. Yo espero que usted comprenda y piense en eso. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Le repito, la paga del pecado es muerte. Y las veces que peques, la paga del pecado va a seguir siendo muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay que creer. Le dijo el carcelero de Filipos a San Pablo y a Silas,
señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree. Y aquel que en él cree no es condenado. Pero el que no quiere creer ya está condenado. Entonces, cuando estábamos sin Cristo en la vida, estábamos muertos espiritualmente y caminando derechito al infierno. ¿Qué fin tiene esto? Mire, ¿qué significado tiene para usted la salvación? ¿Qué significa para mí la salvación? ¿Qué significa para usted ser salvo? Para empezar, ya no estás muerto espiritualmente. Si tú ya tienes a Cristo. Ahora, si tú ya tienes a Cristo, ya no vas camino al infierno, vas camino al cielo con tu Salvador. Vas camino al cielo, a ese hermoso lugar donde ya no va a haber llanto, lágrima ni dolor. A ese hermoso lugar donde ya no va a haber diabetes. A ese hermoso lugar donde ya no va a haber hipertensión, que luego no te deja dormir hasta las 3, 4 de la mañana. Ya no va a haber ansiedad. Ya no va a haber enfermedades, hermanos, como el cáncer. Tener un cuerpo nuevo, glorificado, sin pecado. Y mire, vamos a vivir en un lugar muy bonito. Dice la Biblia que allí, ¿verdad? Las calles son de oro, la ciudad completa está hecha de oro puro. Los cimientos son piedras preciosas, las puertas son perlas. Pero es una cosa, eso no debería ser lo que te anime a ir al cielo. Lo que te anime a ir al cielo es que tú vas a estar con el Señor Jesús por la eternidad. Hermanos, ¿se imagina de ir al infierno ahora con Cristo sin merecerlo? Porque lo que ustedes ya merecíamos era ir al infierno. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Hermanos, que nos da la victoria, hermanos. Entonces, número 2, ¿quién era yo sin Jesús? Un hombre condenado al infierno. Número 3, ¿quién era yo sin Cristo? Un hombre bajo la ira de Dios. Juan 3:36, ahí casi, bueno, en el mismo capítulo, pero más abajito, hermanos, dice, el que cree en el Hijo, en Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que se niega a creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, hay mucha gente en el mundo sin Dios. Ellos dicen que sí creen en Dios. Muchos de ellos dicen que su fe está en Cristo. Pero la realidad es que no. La ira de Dios está sobre ellos. La principal manifestación de la ira de Dios va a ser cuando esta gente esté en las llamas eternas, en el fuego eterno. Pero hermanos, qué tremendo, hermanos. Yo ayer les decía a la gente en el anexo, ayer que fuimos a predicar el anexo, yo les decía a los anexados que yo he visto cómo Dios cambia vidas. Y que aquellos hombres de los que no se esperaba nada, llegan a poder hacerse de un terrenito, llegan a poderse hacer de una casita, llegan a poder tener una posesión. Y yo les pregunté en el anexo, les digo, diga, aquí está el hermano Cristóbal, ayer hay Marcos, también ayer estaban conmigo ahí en el anexo. Yo le decía a la gente ahí, a los anexados, si tú haces cuentas, ¿cuánto dinero has gastado en drogas y alcohol? Y uno, no, pues, le digo, hasta roban por andar drogados, roban por andar alcoholizados. Si pusieras el mismo empeño que pones para andar drogado en comprarte un terreno, ya lo tendrías. Y es una realidad, hermanos. Hombres que tiraban su dinero en las drogas, en el alcohol, que lo despilfarraban en vicios, no sé qué tanto yo pudiera decir ahí, va, pero ahora usan su dinero con sabiduría. ¿Y eso qué tiene que ver con la ira de Dios? Hermanos, yo no quiero estar bajo ese tipo de condenación tampoco. Fracaso tras fracaso.
Mire un pasaje, hermanos, de los que compartí ayer en el anexo. Josué 1, versículo 8, hermanos. Fíjese. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y mire, y todo te saldrá bien. Dice, todo te va a salir bien. Formas una familia, te va a ir bien. Comienzas un negocio, te va a ir bien. Educas hijos, te va a ir bien. Pero ¿sabes cuándo es? Cuando nunca se aparte este libro de tu boca, de tu corazón, sino que de día y de noche medites en él. Ahora fíjese, para que guardes y hagas. Mira, este libro no funciona. Yo he visto gente que tiene su Biblia y la abren, hermanos, la abren en el Salmo 91. ¿Va? La abren en el Salmo 91 y la tienen arriba de... Hay unos hasta le compran como un tipo de atril y la ponen allí en su atril, o la tienen arriba del refrigerador o en la cómoda. Y ahí está la Biblia abierta en el Salmo 91. Cuando tú usas la Biblia así, tú estás procurando tener un amuleto. Cuando tú simplemente lees la Biblia, déjame decirte que te estás engañando a ti mismo. Como dice Santiago, eres un oidor olvidadizo. Porque no son los oidores olvidadizos los que son bendecidos, son los hacedores de la obra los que son bendecidos por Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, sí, el hombre está bajo la ira de Dios, sin Cristo. Va camino al infierno, sin Cristo. Y la ira de Dios manifestada en la vida del hombre, mira, la ira de Dios se puede manifestar en el fracaso, por ejemplo. ¿Por qué fracasan matrimonios? Porque no han dado lugar a Jesús. Pero mire, si el matrimonio, alguien, me gustaría, yo creo que voy a comprar, dicen, ya tienes muchas cosas ahí enfrente, ¿verdad? Yo quiero poner aquí el nombre de la iglesia, aquí bonito. Me gustaría tener un pizarrón y dibujarle esto que le platico, porque alguien dijo una vez, y no sé quién fue, ¿verdad? Pero, no me acuerdo, pero voy a usar este. Alguien pintó e ilustró el matrimonio como un triángulo. Y esa persona dijo, aquí está el esposo y aquí está la esposa. Acá arriba está Dios. Entonces, si el esposo se va acercando a Dios y la esposa se acerca a Dios, ¿sabe qué? Van a estar unidos. La Biblia dice que son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le va a levantar. La Biblia dice que ¿cómo se calentará uno solo? Le aseguro que es mejor dos que uno, ¿verdad? Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Los solteros dicen, ¿de qué está hablando, pastor? Cásese y vas a ver. Ahora, si usted sabe lo que estoy diciendo y usted está soltero, arréglese con Dios. No ande en adulterio, no ande en fornicación. No ande dando rienda suelta a sus pasiones nada más por... es que fue 14 de febrero. ¿Y luego qué? Ese día tenemos permiso para pecar. Mucha gente anduvo en fornicación anoche, ¿verdad? No creo, pastor, yo no sé, no me importa. Bueno, sí, de verdad no nos importa lo que hacen los muertos espiritualmente, pero si usted dice que Jesús vive en su corazón, cuide su vida espiritual. Cuídese. Entonces acuérdese, el matrimonio, entre más cerquita esté de Dios cada uno de los dos, mejor va a ser el matrimonio. Hermanos, ¿quién quiere estar con... ¿Quién de ustedes le gusta saber que Dios está enojado con usted? Yo no. Y mire, gracias a Dios por Jesucristo, que por medio de Él tenemos el amor de Dios en nosotros. El amor del Padre. ¿Me está oyendo? Ahora, la ira de Dios está sobre el incrédulo. A muchos no les importa, a pesar de fracaso y fracaso. Número siguiente, Romanos 6:17, hermano. Mire, Romanos 6:17. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí. Le vamos a acelerar poquito el paso.
Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mire, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Juan capítulo 8, hermanos. Juan, ahorita se me vino este pasaje, ahí en Juan capítulo 8, versículo número 34, la Biblia dice, y bueno, es Jesucristo mismo, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿quién era yo sin Jesús? Un esclavo del pecado, un esclavo de la pornografía, un esclavo del alcohol, un esclavo de vicios, de maldad, de ira. Y no se haga que usted también me está viendo. Cualquier persona que vive sin Dios, por mejor vida moral que tenga, está en pecado, hermanos. Y es esclava del pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo, Jesús está hablando de sí mismo, dice, si el hijo libertare, serás verdaderamente libre. En México el 16 de septiembre celebramos el Día de la Independencia. Oh, somos libres, y cantamos México lindo y querido y celebramos nuestra libertad como mexicanos. ¿Con qué? Con alcohol, con drogas, con vicio, con fornicación, con bailongo. Celebramos una libertad que es una utopía, porque mientras estamos gritando ¡Viva México!, tenemos algunos todavía tienen la botella de tequila en la otra mano y son esclavos del alcohol. ¿Me está escuchando? Mano Luis, asómate a ver si no hablan ahí. Y hay mucha gente, hermanos, así. Yo soy libre, hago con mi vida lo que se me antoja. Mira, tendrás libertad como ciudadano mexicano, pero eres un esclavo del pecado. Gracias, hermano. Eres esclavo del pecado. Entonces, un hijo de Dios, un cristiano, hermanos, era, y debemos verlo de esa manera, si somos ya cristianos, éramos esclavos del pecado. Pero vino Cristo, y a la manera que un señor compra un siervo, pagó el precio por nosotros con su sangre en la cruz. Hermanos, Él nos dio libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, sin Cristo era un esclavo del pecado. Sin Cristo, mire Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, y el que no se vio escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A lo mejor, ahorita creo que mi tía Juana, yo le doy gracias a Dios por mi tía Juana. Ella ha sido gran bendición a nuestras vidas, su hijo Sergio. A mí me gusta allá en Monterrey porque tengo un primo que es doctor. Y mire, no me cobra cuando voy a consultar con él. A mi tía Juana le gusta mucho ese himno, cuando allá se pase lista. ¿Por qué cantamos cuando allá se pase lista? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay un libro en el cual se han escrito los nombres de las personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida no puede decir presente. Cuando allá se pase lista, va a haber gente que va a decir, no, mira, búscale bien, yo sí estoy invitado. Y el Señor va a decir, no. A Daniel le gusta mucho una caricatura que se llama Vacas Vaqueras. Y ahí está un búfalo, va a la entrada de una cueva, donde un hombre tiene vacas robadas. Y luego llega un caballo ahí y el caballo le dice, oye, déjame entrar. Y dice, no, solamente vacas. Le da risa a Daniel porque le encanta esa caricatura. Y luego
Llegan unas vacas y pasan. Y el caballo dice, oye, yo conozco a esas. Dice, ah, sí, dice, sí. Y les pregunta a las vacas. Y las vacas dicen, oye, no lo conocemos. Lo siento, tú no estás en la lista de invitados. Bueno. Y la Biblia dice que el que no se halle inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Quién era yo sin Cristo? Un hombre camino al infierno. Mire, yo le doy gracias a Dios aquel jueves, que por la pura misericordia de Dios, hermanos, no logré mi cometido y no me pude quitar la vida. Porque si así hubiera sido, yo ya tendría 20 años en el infierno. Y el infierno es un lugar de fuego eterno. ¿Me está oyendo? Gracias a Dios ese día el Señor dijo, no, espérate, todavía no acabo contigo. No te permito que te quites la vida. Me dejó vivir. Llegaron las 7, yo creo que fue como a las 7:30 u 8, que estos hermanitos Juan Hernández y Francisco Chacón tocaron la puerta de mi casa. Y ese día yo escuché el Evangelio, recibí a Cristo, y puedo decir con gusto que mi destino eterno cambió. ¿No cree que es bonito eso, hermano? Mira, a veces el cristiano se le dificulta. A él le preguntaban, ¿a dónde vas tú cuando mueras? Y uno dice, ay, caray, pues como que decir al cielo como que es muy ostentoso. Decir que voy al cielo es como muy presuntuoso. Yo no quiero ser presumido ni soberbio, dirán algunos. No puedo decir que al cielo. Unos dicen, estoy luchando. Pero te voy a decir una cosa, si tú eres hijo de Dios, tu salvación depende de Él, no de ti. De tal forma que si tú vas al cielo, no es por quien tú eres, por cuánto das, por lo que haces, es por lo que Él hizo por ti en la cruz. ¿Me está oyendo? De tal forma que podemos decir confiadamente, hermanos, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Me está oyendo? Se puede decir, sí, voy camino al cielo. Como humano, a lo mejor se me hace difícil aceptarlo, pero no depende de mí, de lo que yo sienta, piense. Depende de lo que Jesucristo dijo. Él dijo que si yo creo en Él, tengo vida eterna, tengo un lugar en el cielo y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿quién era yo sin Cristo? Un hombre camino al infierno. Ahora vamos al último punto. A Lucas 19:10. Fíjense, hermanos, ¿quién era yo sin Cristo? Ahí en Lucas 19, versículo 10, dice la palabra del Señor, hermanos, allí, versículo, lo voy a repetir la cita, Lucas 19, versículo 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo, dice, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y mire el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez Jesús está hablando de sí mismo, en una referencia a una profecía, bueno, ahorita no me acuerdo, porque esos datos no los tengo anotado. No sé si es Daniel o Ezequiel, pero se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Aquí Jesús usa esta profecía y Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quién soy yo sin Cristo? Un hombre perdido. ¿Quién es usted sin Jesús? Hermano. Yo no tengo otra forma de hablarle, hermano, ¿verdad? Si usted sabe que Cristo no vive en su corazón todavía, usted que me está oyendo hoy, usted es una persona perdida. Usted es un hombre perdido, camino al infierno, condenado al fuego eterno, bajo la ira de Dios, muerto espiritualmente. Mujer que está aquí hoy, ¿quién es usted sin Cristo? Lo mismo. Dijo uno, la misma gata, nomás que revolteada, ¿verdad? Revolcada. Ahora, no estoy hablando de gatos, ¿verdad? No me malentiendan, ¿no? ¿Quién es una mujer sin Cristo? Pues una mujer perdida, una mujer condenada al infierno.
una mujer bajo la ira de Dios. Y yo espero que ninguno de los que estamos aquí queramos vivir bajo esas condiciones. Y qué bonito es saber que hay un Dios que escucha la oración, un Dios que nos ama, un Dios que vive, un Dios que reina. Una vez un licenciado dijo, dijeron que yo no conozco a Dios. Ellos, ¿cómo saben? Yo sí conozco a Dios. Viviendo en adulterio. Un doctor, estoy hablándole de un hombre preparado, humillando a una persona que estaba ahí enfrente de él en ese momento, aparte de mí. Y dice, yo también conozco a Dios, pero él no cree en un Dios que contesta la oración. Usted y yo podemos probar y ver a Dios obrar, porque Él es un Dios que contesta la oración. Ah, yo lo he visto muchas veces. Entonces, fíjese bien, hermano. Si usted ya recibió a Cristo, dele gracias. Dele gracias. ¿Sabe por qué? Porque sin Cristo estábamos perdidos. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino tras esa dracma perdida. Alguien dijo, ¿quieres que tu esposa barre la casa y haga el aseo? Esconde dinero. Va a hacer el aseo y lo va a encontrar. Porque la Biblia tiene una historia de una mujer que perdió una moneda. La mujer perdió la moneda, andaba como loca. Mi moneda, mi moneda. ¿Sabe qué se puso a hacer? Hizo el aseo y encontró la moneda. Pero es una referencia a lo que Dios hace con nosotros. Así como aquella mujer buscó su moneda hasta encontrarla y cuando la halló se puso feliz y contenta y luego llamó a sus vecinas e hizo una fiesta. Dice la Biblia, así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La historia del pastor, el pastor, ¿verdad? Dice un corito, había un pastor muy bueno que tenía un rebaño, ¿verdad? Salió a buscar la oveja perdida porque le faltaba una. La buscó bajo la nieve, la buscó bajo la lluvia, la buscó en el frío, bajo el calor, en el desierto, pero la encontró. Es una referencia a Lucas 15, hermanos. Ahí en Lucas 15 la Biblia nos habla de un pastor que buscó la oveja perdida hasta encontrarla. Muchos decimos, encontré a Dios. No es cierto, no lo estábamos buscando. Él nos halló a nosotros, porque Él sí nos buscó hasta encontrarnos. Por más que tratamos de huir de Él y de escondernos y darle la espalda como Adán, allá en el jardín ahí me da risa, va, como Dios le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sí sabía. Pero lo que quería Dios era que Adán razonara y dijera, de Dios no me puedo esconder. Ahora, si ya recibiste a Cristo, dale gracias a Dios, porque te buscó, porque te encontró, porque ya no estás perdido, porque ya no vas camino al infierno, porque ya no eres un esclavo del pecado. Por cierto, tú puedes ser salvo y seguir viviendo esclavizado del pecado. Deja que Cristo te haga libre. Empieza a crecer espiritualmente y a aborrecer ese pecado. Pídele a Cristo que te dé la victoria. Pero si tú eres un hijo de Dios, ya no eres esclavo del pecado. Si tú estás bajo la gracia, bajo el amor de Cristo, ya no estás bajo su ira. Dale gracias a Dios. Ya no estás condenado al infierno, ahora vas camino al cielo. Ya no eres un muerto espiritual, ahora tienes vida en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Para que a los que... voy a presumirles mi inglés, ¿verdad? Jesus said, I am the way, the truth and the life. Ah, ¿qué tal, eh? El hermano Cande me regaló una Biblia y estoy estudiando, ¿verdad? Pero dice Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ir al cielo cuando mueras? Entrégate a Cristo. Entrégate a Jesús. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Si no has recibido a Cristo, renuncia a ser un muerto espiritual. Renuncia a la condenación eterna. Busca el amor en vez de la ira. Cambia de amo, deja de ser esclavo del pecado. Cambia de destino, elige el cielo. Deja de vivir perdidamente. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Te voy a pedir que cierres tus ojos.